¿Qué tal? Soy Oscar Ramos. Este es el examen corto número 2 de electricidad de la mañana. En este caso veremos cómo minimizar esa expresión, que es 16 coseno de 5 del ángulo menos 20 coseno al cuadrado del ángulo más 5 coseno del ángulo. Entonces, según lo que sabemos, lo volveremos a Euler los 5 elevado al 5 del coseno. Entonces 16 es igual a Euler por i por el ángulo más el Euler menos i por el ángulo y el 2 menos 20 por Euler elevado a la i por el ángulo más Euler por i al ángulo por el ángulo por 2, todo eso elevado al cuadrado, más 5 Euler i el ángulo más Euler menos i más el ángulo dividido 2 igual a 0. Entonces igualaremos Euler, esta fracción de aquí, a las leyes de Euler y la comenzaremos a dividir. Comenzaremos por la parte número 16, que sería esta parte de aquí, sería de la siguiente manera: 16 por Euler 5i del ángulo más Euler 4i del ángulo más Euler menos i del ángulo más 10 Euler 3i del ángulo más Euler 2i del ángulo más 10 de Euler 2i del ángulo más Euler menos 2i del ángulo más 5 Euler i del ángulo más Euler menos 4 del ángulo y Euler menos 5 i del ángulo. Todo eso dividido 32. Procederemos a minimizar la fracción haciendo de la siguiente manera. Como en este caso está multiplicando, pasaremos a dividir con estas fracciones de aquí y sería de esta manera: 1 dividido 16 por Euler 5i del ángulo menos 5i de Euler dividido 2 más 5 dividido 16 Euler 5i del ángulo más Euler menos 3i del ángulo dividido 2 más 10 dividido 16 Euler del ángulo más Euler menos i del ángulo dividido 2. Procedemos a eliminar, porque como tenemos aquí un 16 y todo esto lo estamos dividiendo sobre 16 por el 32, procedemos a eliminar el 36 de abajo, como podemos observar en esta forma. Entonces pasaremos solo a multiplicar lo de adentro por lo de afuera, y esto nos dará cosenos a la quinta del ángulo más 5 coseno al cuadrado del ángulo más 10 coseno. Procederemos a hacer lo siguiente de igual manera que el anterior, que nos quedaría de esta manera: menos 5 coseno de 3 menos 15 coseno. Entonces, como podemos observar aquí, ya tenemos coseno a la quinta del ángulo más 5 veces coseno a la quinta del ángulo más 10 veces coseno del ángulo menos 5 coseno a la quinta del ángulo más 15 coseno del ángulo más 5 coseno del ángulo. Como podemos ver, este se elimina con este. Sumamos 10 más 5 es igual a 15 coseno, que se eliminaría con este 15 coseno. Entonces nos quedaría coseno quinta del ángulo es igual a 16 coseno quinta del ángulo menos 20 coseno de la tercera del ángulo más 5 coseno del ángulo.